1 Corintios capítulo 9. Le hemos titulado a esta prédica de hoy los derechos de un apóstol. O sea, un apóstol tiene su derecho. Pero ustedes saben que el capítulo anterior, capítulo 8, como dice en la introducción, se discutió el conocimiento de lo que puedo hacer y no lo hago por amor a mis hermanos. La libertad que tengo en Cristo. Yo tengo mucha libertad, pero tengo que cuidar a mi hermano que tal vez no tiene misma madurez que yo. Y entonces Pablo viene a escribir el capítulo 9 como un ejemplo de esa libertad que puede ser al revés o a derecho. ¿Entiende lo que quiere decir? Es decir, yo tengo deberes y derechos en muchas cosas, en el Evangelio también. La próxima, Juan. Entonces, 1 Corintios capítulo 8, verso 13, terminó diciendo el anterior. Es para que ustedes como que cojan la idea, porque el 9 sigue la del 8. Dice Pablo en el capítulo 8, verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. De aquí que inicia con la frase del capítulo 9 del libro de 1 Corintios, capítulo 9, verso 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. O sea, hace unas preguntas interesantes. Realmente los manuscritos y la mayoría de las traducciones, la primera pregunta que hacen no soy apóstol, sino no soy libre. La primera pregunta que se hace en la mayoría de los manuscritos es la primera, no soy libre, porque él sigue con el tema de la libertad cristiana. Yo soy libre, todo me es lícito, pero no todo conviene, pero yo soy libre, pero por amor a mi hermano no quiero ofenderlo. Pero alguien dirá, no, porque se fuña. No, esa es la madurez. Y eso es lo que Pablo viene a decir, qué hacer en relación con esto. Así que en este segundo lugar, como aparece, no soy apóstol, por lo que Pablo está defendiendo la libertad de escoger o no escoger. Mi libertad en Cristo me da la oportunidad de decir, bueno, pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy cristiano, yo puedo hacer aquello, sí, pero depende. Si yo voy a hacerle daño a los demás, no. Entonces Pablo viene a poner un ejemplo personal. Sus derechos como apóstol a tener libertad de diferentes aspectos, incluyendo, como ustedes van a ver aquí ahora, su vida personal. ¿No tengo yo derecho a casarme? Claro que sí. Pero la Iglesia Católica ha vendido la idea de que los pastores, o curas como ellos le llaman, porque son pastores, no se deben casar. Pero Pablo no se casó, pero pues fue porque voluntariamente decidió no hacerlo. Y por eso él lo dice más adelante. Y si él se casaba, que no pasa nada, ¿entiendes? Porque no es incorrecto como él lo defiende más adelante. Y también del ministerio habló. De manera que la propuesta para hoy, espero en el Señor que me dé tiempo, es la siguiente. Los derechos de un apóstol en la práctica, versículo de 1 al 7. En segundo lugar, derechos de un apóstol según la ley, versículo del 8 al 14. En tercer lugar, el apóstol rehúsa sus derechos sin comprometer la predicación hasta el final de los capítulos. Pero vamos al punto número 1. Los derechos de un apóstol en la práctica. Hubiésemos escrito también los derechos que le pertenecen, pudiéramos haberlo dicho. Sin menosprecio, pero debemos tener en mente siempre lo que se dijo anteriormente, el capítulo anterior. Su libertad o la libertad que tenemos en Cristo se lleva a cabo en el contexto del amor a mis hermanos. Yo tengo libertad, pero mi libertad termina cuando yo ofendo al otro. Ah, no, es que yo soy así, yo soy claro. Sí, pero usted puede ser claro sin necesidad de trujarle y ofender a las personas. Y eso es lo que Pablo está discutiendo aquí y se va más lejos. Y ahí entra el versículo que ya mencionábamos, que dice, no soy libres, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Por lo menos ellos no podían argumentar otra cosa. Como dice el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. En otras palabras, ustedes son los testigos de que ustedes son, que yo lo he engendrado, yo le he predicado la palabra, ustedes son.
Si para otros no lo soy, para ustedes sí lo soy, porque algunos negaban el apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia. Todas las preguntas que aparecen aquí, no soy libre, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús nuestro, no soy vosotros, mi obra en el Señor, se responden, todo el mundo sabe la respuesta. ¿Cuál es? Sí. La respuesta es sí. Eso es lo que le llaman en gramática un interrogativo retórico, es decir, que la respuesta todo el mundo sabe cuando se responde. Y eso es como cuando le preguntamos la gente dice, y voy a poner eso, ¿qué usted cree? Sí. Pues lo regular se sabe que es así. Ya sabemos la respuesta, que es sí, un sí mayúsculo. No hay duda, sin embargo, que eso es así. Y Pablo lo enfatiza porque algunos lo cuestionaban, como aparece también el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, yo tengo mi libertad en Cristo, yo soy un apóstol. Algunos lo niegan, pero ¿qué voy a hacer? No me voy a poner a pelear todos los días. Pero contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y aquí vienen entonces a hablar de los derechos normales o prácticos o deducibles que el apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, Pablo es un apóstol, pero y él no come, él no tiene que comer. La idea es aquí ser mantenido por la iglesia, esa es la idea. Pero él lo pone aquí no para que se haga con él así, él lo dice como un derecho. Él también tenía derecho, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Mira cómo Pablo se cuida. Él no dice de casarse. No, una hermana por mujer. Como también los otros apóstoles. Es decir, es mentira lo que dicen que Pedro, no sé, Pedro, incluso el Señor Jesucristo fue a la casa de la suegra de Pedro y hasta hizo milagros. O sea que Pedro era casado y por eso la epítome o el ejemplo principal que toma el apóstol dice, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro. Él está hablando de sus derechos, derechos normales, derechos prácticos, que tenían libertad para escoger. Sin embargo, él no hizo nada de eso. Al menos si era viudo o enviudó, no sabemos, pero por lo menos cuando escribe esto era soltero. Eso es seguro que era soltero. Y él dice que era un derecho que él tenía, como todo creyente tiene derecho a casarse. El que vende que el cristiano no tiene que casarse, si lo hace voluntariamente, no hace, si lo hace porque no quiere casarse, está bien. Pero si se casa también, está bien, ¿entiende? Ya lo discutíamos en 1 Corintios capítulo 7. Y otra cosa más, versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Trabajar quiere decir hacerlas fuera de las cosas de la iglesia. Aunque Pablo en Hechos capítulo 20 dijo, estas manos me han servido. Porque él para mantenerse hacía tiendas de campaña. Que en la época la gente donde le cogía la noche no había hoteles como ahora hay tantos hoteles. Y Pablo y esa gente hacían tiendas de campaña y la gente la vendía. Y la vendían porque la gente siempre iba de un lugar a otro y a veces se trasladaban por ciento en los juegos, cuando habían los juegos de Corintios, cuando habían en Jerusalén que tenían que ir, o sea, en muchos lugares era así que se hacía el trabajo. Y más todavía, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Él pregunta todo eso diciendo, defendiendo que él tiene la libertad de que los hermanos le puedan dar su sustento. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo lo hace él? Y aquí vamos a hacer algunas aplicaciones. O sea, en primer lugar, por amor a Cristo, nuestra libertad pasa a un segundo plano. Ahora Pablo, sin ese, nos da una muestra de equilibrio cuando él rehúsa utilizar sus derechos apostólicos como los otros discípulos de Cristo. Porque Pablo está mencionando eso, es para decir que él tiene esos derechos, pero no era porque le interesaba. Eso es lo interesante. En segundo lugar, la iglesia puede dar sustento a los que sirven espiritualmente. No es malo ni pecaminoso hacerlo. También debemos comprender lo contrario.
Si por necesidad un pastor renuncia al derecho de ser sustentado, tampoco es incorrecto. Es decir, si un pastor dice, no, yo no quiero que la iglesia me dé nada, yo me sustento, pues está bien, no hay problema, tampoco, eso no es malo. Pero si la iglesia lo sustenta, tampoco es malo. ¿Entiendes? Ni uno es malo ni lo otro, para que no vayamos a ninguno de los dos terrenos. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Mi libertad me da a mí la oportunidad de tener los derechos que yo tengo como apóstol, pero también tengo derecho a renunciar a eso. Y eso es lo que le está diciendo. En segundo lugar, los derechos de un apóstol según la ley. ¿Qué pasa? Que Pablo se pregunta en el versículo 8, porque alguien dirá, bueno, Pablo, ¿y de dónde tú sacas eso? ¿Por qué tú dices que el que participa del rebaño tiene que comer de la leche y tiene que comer de lo que cultiva? Porque eso es lo normal. Si usted cultiva lo espiritual, usted puede sacar también de lo material, dice, y es poca cosa. Hoy en día se ha dado poco énfasis a esto. Yo no sé por qué piensan que la vida, hablar con los hermanos, con las personas, velar por la vida espiritual de alguien como que no tiene valor. Usted puede ir a un médico que le trabaja en el riñón o que le trabaja en un pie malo, pero cuando usted tiene un problema espiritual, eso es más importante también que todas las cosas orgánicas. Y a veces no se le da la importancia que eso tiene. Ahora, lo que sí es claro en la Biblia, que eso no se hace con interés para sacar recursos, como lo hace un médico o como lo hace otra gente que hace eso. Sin embargo, la iglesia tiene que velar por la necesidad de ese hermano que hace esa obra. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, y el hermano también puede renunciar a esa situación. Dice Pablo en el versículo 8, digo esto solo como hombre. O sea, eso me lo inventé yo y lo digo porque tengo un argumento como humano. Y sigue preguntando, ¿no dice esto también la ley? ¿Qué dice la ley? Y ahí entramos al segundo punto, los derechos de un apóstol según la ley. Pero ustedes dirán, yo lo sé, que en la ley no había apóstoles, ni había predicadores del evangelio. Sin embargo, el principio estaba establecido de mantener a los sacerdotes. Habían 12 tribus en Israel. Y las 12 tribus, la única que no tenía heredad, pero que tampoco trabajaba, eran la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Y era mantenida por las otras tribus. Y entonces ellos daban el dinero para que las tribus de los sacerdotes se mantuvieran, hicieran el templo, los sacrificios. Ellos comían de las ofrendas que se daban de los animales, del sacrificio. Y no podían tener herencia, ¿entiendes lo que pasa? Es más interesante todavía, pero era todo compartido. Pero ellos tenían también que dar la 10ª parte de lo que ellos le daban también. O sea que ellos no podían tampoco quedarse con ellos. Así que Pablo cita a Deuteronomio capítulo 25, dice, no pondrás bozal al buey que trillare. Imagínense un buey que está trabajando duro y entonces le ponen agua en la boca para que no coma. Yo no sé si usted ha tenido animal o se ha montado un animal por un camino largo. Y a veces nosotros cuando hemos ido al Pico Duarte, vemos esos pobres mulos cagados o tienen una gente arriba. Pero a veces los mulos, cuando uno se detiene por una u otra razón, de una vez aprovechan y comienzan a comerse todas las hierbitas que están alrededor de ellos. Y a uno hasta le da pena y dice, bueno, a esperar que se la coma. Porque usted sabe que los guías eso de una vez, no le hacen mucho caso. Y después ellos le quitan todo y lo ponen a comer y lo dejan pastar. Mientras nosotros descansamos, ellos también lo ponen a descansar. Pero imagínense usted en un arado donde hay alguna semillita y cositas, y el buey, ¿verdad?, usted le pone para que no coma en el camino. Ahora, eso se repite en 1 de Timoteo capítulo 5 también, para referirse a los pastores o ancianos que trabajan en las cosas del Señor y que gobiernan y principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero si usted tiene duda, Pablo lo explica más aquí. Dice Pablo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ¿Dios está pensando en los bueyes o en la gente que están ahí?
Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Aunque Pablo es más claro, ¿verdad? Aquí habla muy claramente. Alguien podría criticar al apóstol diciendo que se parece a los predicadores de hoy. Se equivocó. Los predicadores de hoy o los que comienzan a pedir. Pablo está hablando de un derecho, pero si usted sigue leyendo, él dice que si se hace eso no hay problema. Pero vamos a ver qué es lo que él dice en el fondo. Pero Pablo está defendiendo su libertad de renunciar a esos derechos. ¿Entienden cómo es? Él menciona los derechos que él puede disfrutar, pero él dice, también yo puedo decir que yo no lo quiero. Eso es lo que él está defendiendo. Al igual que él también lo puede disfrutar y no pecas. Y no peca. Dice en 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirvan el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Yo sé que sí, que hay muchas distorsiones de ese principio también. Hay gente que nada más hablan de esto. Yo tengo que hablar de esto porque estamos en ese capítulo. Pero hay iglesias que todos los domingos hablan de lo mismo. Que hay que dar, que hay que dar, que hay que dar, que hay que dar. Señores, la obra es de Dios. Pablo no estaba preocupado porque tal vez los corintios dijeron, oh, pero Pablo ahora está muy, muy cambiado. Mire cómo nos está diciendo que tiene derecho. ¿Y qué? No, Pablo no estaba diciendo para que se haga así con él. Es todo lo contrario. Él renunció a esa libertad que él tenía. Y ahí aprendemos otro principio. El sustento de los que trabajan en las cosas del evangelio debe hacerse con generosidad, porque el Señor lo ordenó. O sea, pero el que vive también del evangelio puede decidir, no, hermano. Yo vi en Argentina muy frecuentemente que la mayoría de los ancianos, ellos trabajaron mucho tiempo secularmente, pero en Argentina la jubilación, eso es como eso viene seguro. Le pagan poco, pero se jubilan todos. Y una de las cosas que hacen la mayoría de los jubilados es que se dedican mucho tiempo a las cosas de Dios. Ya a los 64, como hay mucha empresa y ya ellos están retirados. Y son muchos en las iglesias que son escritores, pero son gente ya que vienen de muchas cosas. Y la mayoría no reciben ningún salario. Han renunciado a ese derecho. Mientras que otros sí el Señor le ha dado la oportunidad de ayudar en la obra del Señor. Una segunda cosa, como creyentes que obedecen el mandato de Cristo, tenemos que estar prestos a realizar la obra de Dios en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que pensar que si tenemos una gente a quien tenemos que darle apoyo por lo espiritual, tenemos que hacerlo, hermano. No sentirnos incómodos por eso ni de ninguna manera. A veces se habla de los pastores. Los pastores, mira qué bien viven, y usted oye los programas y acaban con ellos. Y no todos los pastores son iguales. Le pasa que, ustedes saben que Jonathan fue a una universidad en Nueva York. 2 veranos fue Jonathan. Fue a la universidad, un community college, Tonkin Community, TC3 se llama, la 3T, algo así. O la 3C. Y Jonathan, o 12, Jonathan, le preguntaron, que es dominicano, y le preguntan, ¿y qué hace tu papá? O no sé por qué él dijo, mi papá es pastor, que soy yo. Y cuando él dijo así, todo el mundo dijo, con razón. Como quien dice, los pastores, parece que ellos creen que aquí los pastores ganan mucho dinero. Pero él tuvo que decirlo, pero mi papá es cirujano. Y entonces se quedan callados. Pero se alarmaron más por la primera parte que le dijeron, mi papá es pastor. Entonces a veces se ha vendido la idea de que la mayoría de los pastores están en buena.
Señora, la mayoría de los pastores de aquí pasan hambre. Pues no decirlo de otra manera. Da vergüenza decirlo, claro. Pero son pobres la mayoría. La mayoría de los pastores no tienen un sueldo que ni siquiera... La mayoría tiene un sueldo básico para que usted tenga. Y algunos tienen seguro médico, no todos. Algunos tienen SENASA subsidiado y otros tienen un seguro porque tienen lo que se llama un concilio. Pero la mayoría no son así, no viven bien, no tienen muchos recursos. Se lo digo porque yo conozco todo tipo de... Aquí hay 3 o 4 iglesias que los pastores, más o menos. Y no todos los pastores han renunciado muchas veces a estos derechos, aun cuando son de iglesias grandes. Así es que nosotros también tenemos que decir, y ahí decimos, como dicen muchos, vaya a la casa de la mayoría de los pastores. No tienen casa de lujo. Vea también los vehículos que tienen la mayoría de los pastores. No tienen un vehículo muy... Yo digo la mayoría, no estoy diciendo que haya 2 o 3. Aquí hay pastores que cuando trabajaban secularmente ganaban más dinero que los que están en la iglesia. Yo conozco pastores en Santiago que renunciaron a su profesión y se dedicaron a la obra, pero ellos ganaban 10 veces más cuando eran su profesión que cuando están aquí en la obra del Señor. Se lo digo, pero hay que decir esas cosas. Pero la propaganda, ¿qué es lo que dice? Ya la gente se lleva de la propaganda. Mira ese si vive bien. Mira qué jipeta tiene. Eso es la iglesia. Y no saben cómo fue ni nada de eso. Así es que cuando los zapatos de un pastor están con hoyo, cuando los muebles se están cayendo, no es una buena representación de lo que Cristo nos manda hacer. A eso es que yo también veo mal. Porque si bien es cierto que entre aquellos que están fuera nos critican de que estamos en buena, nosotros que estamos dentro nos damos cuenta que muchos pastores están en malas condiciones. Y a veces la iglesia lo descuida y nosotros no podemos hacer eso. Así que entramos al punto número 3. El apóstol rehúsa sus derechos sin comprometer la predicación. Versículo 15 en adelante dice, pero por si acaso, como Pablo habló de todo esto, eso era un derecho que él tenía. Pero él dice lo siguiente, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque tal vez dijeron, pues Pablo cambió, ¿ves? Después que rechazaba, mira cómo está hablando. Dice Pablo, un momento, estoy escribiendo esto no para que ustedes me hagan conmigo esto, todo lo contrario. He escrito esto porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Este es mi gozo. Aquí la palabra es gloria, pero cuando uno ve todo el contexto de la palabra, lo que quiere decir es como que yo me siento regocijado por hacer eso. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿entiendes? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Qué es eso de que impuesta necesidad? Hay una historia de un famoso monje español que él cuenta que el Señor fue la primera vez y le dijo, ve a hacer la obra. Y él le dijo, Señor, estoy tranquilo, yo estoy haciendo otra cosa, yo tengo haciendo otro negocio. Por favor, yo no puedo. Vuelve el Señor la segunda vez y le dice, haz la obra, te estoy mandando, ve. Ay, Señor, tú sabes que ahora no puedo, excúsame. Se fue el Señor. La tercera vez le dice, toma la obra. Y se fue el Señor y le dejó la obra. Y dice, yo no tengo más remedio que cumplir la obra. Me es impuesta necesidad. El Señor me dijo, hágala. Y yo le dije, ya no podía decir que no. Entendían la idea que hay aquí, más o menos que lo que quiere decir el apóstol. Por eso dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Tiene derecho, sí, pero él, su libertad le dio la oportunidad de decir yo renuncio a eso. ¿Entiende lo que quiero decir, verdad? Así que Pablo ve aquí la predicación como una realidad. Y él quiere decir, y se entendió claramente, es una pregunta, el evangelio debe ser predicado
si hay dinero o si no hay dinero. ¿Entiende la idea? Usted tiene que predicar como Pablo. ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Hay que predicar igual. Él dijo, estas manos me han servido, dijo Pablo, porque tuvo que fajarse, hacer tienda. Pero si los hermanos le mandan como los filipenses, dice, olor fragante, me alegro que me haya mandado y se siente contento y mucha necesidad. Dios se lo mandó en este caso. Aquí aparecen varias cosas. En primer lugar, rehúsa ser mantenido para la predicación, como aparece en el versículo 15 y 16, que él llama gloria, y ya le dije qué es lo que quiere decir. Dice MacArthur, comentando en su Biblia anotada este pasaje, dice, el apóstol no se sentía orgulloso como si fuera su evangelio, y tampoco se sentía orgulloso por su manera de predicarlo, como si fuera su talento o habilidad innata, por lo que se ve en los versículos siguientes. Él tiene una fuerza superior cuando dice, me es impuesta necesidad. ¿De dónde? ¿Por qué dice que se impuso esa necesidad? Si Pablo cuando vino a predicar, ¿cómo fue? Que el Señor, Pablo estaba detrás de los creyentes. Y allá el Señor camino ya a Damasco, que llevaba cartas para darle presa a los creyentes, hasta matarlos si fuera necesario. Dios lo tumba del caballo y él queda ciego. Y ustedes saben que se oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces duró 3 días ciego y va a la calle llamada a la derecha y un varón llamado Ananías ora por él, se le caen como 2 escamas de los ojos, recobra la vista y de ahí en adelante dice, no, voy a predicar el evangelio. O sea que Pablo, de perseguidor, Dios lo puso a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál es su galardón? Si a él renunció a sus derechos, ¿cuál es su galardón? No es dinero, claro que no, sino el privilegio per se de proclamar el mensaje glorioso del evangelio de Cristo, y a él no le importa poner a un lado su libertad o derecho. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué lo hizo? Bueno, para ganar a los perdidos, pero ¿de qué manera? Miren ustedes el versículo 20. Dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. En otras palabras, él dijo, Pablo como cristiano pudo haber renunciado sin tener que guardar la ley, pero Pablo fue criado a los pies de uno de los grandes maestros judíos, porque Pablo perseguía a los cristianos siendo judío, no lo perseguía como gentil, aunque él vivió en una ciudad no insignificante de Tarso, una de las 3ª o 4ª ciudades importantes de esa zona donde Pablo nació. O sea que Pablo se adaptó a la costumbre judía. Pablo a los gentiles se adaptó a ellos. Pablo fue el predicador a los gentiles. A los que están sin ley le habló. Pablo a los débiles se puso a su altura, incluyendo a los corintios. Y dice, me hice débil a los débiles. En otras palabras, si tenía que poner un mensaje, como dicen ahora, explícamelo con masilla y con todo lo cosas. Como dice una gente, yo no entiendo eso, explícamelo con masilla. Pablo se lo explicó hasta con masilla, el evangelio, que era gratuito, que no tenía, que tenía valor, pero al mismo tiempo él no tenía que hacerlo por un precio. Y otra razón que da, versículo 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y versículo 23, y dice otra versión, y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Y dice la Biblia al día, todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos, pero los frutos no son necesariamente económicos. Y ahí viene entonces mis derechos en el evangelio y el dominio propio. Recuerden ustedes que Pablo defendió el derecho que tiene un apóstol de vivir el evangelio, de casarse, todo. Pero él dice, yo renuncié a todo eso. Pero tampoco quiero que se haga así conmigo. No me interesa. No vean ustedes, pero eso es su libertad. La libertad implica que usted puede coger o no, o aplicar su derecho de decir, yo no quiero eso. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Los derechos cristianos se ejercen en un contexto de dominio propio
como se dice en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice la versión, la Biblia al día, porque Pablo apela aquí a una figura de los Juegos Olímpicos de la época, los Juegos de Corintios, porque los Juegos de Atenas eran los grandes juegos, pero en Corintios se celebraban cada 2 años los Juegos del Istmo de Corintios. Pero Pablo, como ellos le está hablando a los corintios, ellos entienden lo que significa eso. Le dice lo siguiente, la voy a poner en una traducción actualizada, la Biblia al día. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Lo traduce la Reina Valera 77 como ejercita el dominio propio. Literalmente la palabra dominio propio viene de una palabra que se puede traducir como disciplina en castellano. La libertad no puede ser ejercida. Pablo dice, hay que tener mucho cuidado, usted tiene libertad, pero tenga cuidado con el pecado. Tiene que tener dominio propio, porque la carne se resiste hasta el final sobre su libertad. Usted tiene libertad, pero sabe que va a ser tentado, sabe que en esa parte le va a pasar. Pablo utiliza una figura aquí de los Juegos Olímpicos o los Juegos de Corintios y le hace esa ilustración. ¿Qué dice más? Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo está hablando de una lucha de verdad cuerpo a cuerpo, como si fuera un boxeo. Él no está tirándole al aire, está tirando a dar de verdad, aunque falle. Pero él está hablando de su propio cuerpo, él está hablando de la disciplina como un atleta lo hace. Y sigue diciendo, y versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, un mensajero, yo misma venga a ser eliminado. Pudiera referirse a los creyentes que no cumplen los requisitos bíblicos o básicos de un creyente a su relación con el pecado que lo domina. Por eso traslada su figura a golpear su cuerpo y ponerlo al servicio. La idea es disciplina contra todo pecado. Esa es la idea que hay detrás. Pero él pone un ejemplo de la vida diaria, de los luchadores, de los corredores y todas esas cosas que tienen que estar en disciplina. ¿Qué hace un atleta en el día de hoy? Entrena, come sanamente, se acuesta temprano, no se pone a celebrar antes de ganar, no se entrega a ningún vicio que pueda impedir su meta de obtener su premio o galardón. Un galardón, ¿qué era lo que le daban? Ustedes saben qué le daban a uno que ganaba los juegos, esos juegos olímpicos viejos. Una corona de laurel, una corona de hoja tejida. Eso era lo que valía. Por eso Pablo dice, una corona corruptible, o sea, que se echa a perder. Pero ustedes van a recibir una corona incorruptible, que no se echa a perder con el tiempo. Y entonces Pablo hace esa comparación, que cómo la gente se afana por una cosa que aparentemente las medallas que dan en los juegos de ahora no son de oro de verdad, ni de plata, ni de bronce, le llaman así, pero es un material livianito, económico, a veces como fibra de vidrio, pero pintadita y bien bonita, con colores que parecen oro, plata y bronce. Yo digo porque en mi casa hay muchísimas medallas de eso. Y hay muchísimos trofeos, los trofeos se ven bonitos, pero no, eso no tiene tanto valor como el deseo. Es como un recordatorio simplemente. Pero ellos luchan, los atletas, por ganarse el premio. Así que no tenía mucho valor monetario esa corona, pero se matan por obtener el premio. Por eso él traslada ese ejemplo para ponerlo en la vida cristiana diciendo, tengan cuidado que cuando yo tengo libertad, tengo que tener también mucha disciplina y dominio propio. Tengo que trabajar duro conmigo. Spurgeon decía que él no se preocupa por un creyente que está teniendo pruebas y tentaciones. Dice, pero cuando un creyente está en la cúspide y tiene lo que se llama fama, dice, ahí es que yo me preocupo porque ahí es que vienen las cosas duras. Ahí es que vienen las pruebas. ¿Qué aprendemos? El pastor que renuncia a ser mantenido por la iglesia no vive del aire. Quiere decir que vive por fe de lo que Dios les llame, les mande. Guillermo Carey es un ejemplo
La verdad es que, miren, la computadora no me cargó todo el mensaje, así que déjame ver si ahora me lo carga. Si no, me llevo del bosquejo que está ahí. Ok, sí, ya sí. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestra cultura, como Pablo dijo, a los judíos, judíos, a los gentiles, gentil. Me he hecho a los débiles, me puse débil. Aquellos que necesitan el evangelio. Hudson Taylor ha sido el misionero mejor usado por Dios y que trabajó en la China. Él sirvió al Señor en la China durante 51 años. Desde que tenía 21 años, él sintió el llamado. Sus padres, no sé por qué, desde chiquito tuvieron la carga, eran también creyentes, de orar por la China. Y él oía desde chiquito eso. Y él dijo, yo voy para China. Y fue a China a predicar el evangelio como misionero. Y allí estableció 20 zonas misioneras. Y para el 1911, que ya había pasado a la presencia del Señor, había 968 misioneros chinos. Su secreto, ¿cuál fue? ¿Sabe que él también es un ejemplo en el sentido de que él le retiraron el apoyo? La misión de Inglaterra le retiró y él dijo, bueno, yo espero en el Señor, esto es una obra de Dios, y siguió haciendo la obra. Y es un ejemplo. ¿Sabe que él se vestía como los chinos? Él usaba kimono. Él renunció al saco, a la corbata, como un buen inglés. Andaba con un kimonito como los chinos, con un zapatico como los chinos andaba. Y entonces en China eso caló profundamente. ¿Por qué? Porque él se hizo chino para los chinos, vamos a decir. Él no fue como la mayoría que van, ya tú sabes, son misioneros, que su cultura la quieren poner en otro lugar. No, se adaptó, pero el evangelio sí fue importante. Hay muchas cosas que decir. Él pudo tener una iglesia de más de 125,000 miembros y se dice que bautizó 50,000, pero eso en China son 3 gatos, usted sabe, porque él tenía más gente. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros privilegios y deseos por hacer con disciplina lo que Cristo nos manda. La renuncia de las cosas de este mundo deben ser vigiladas por una lucha constante, aún con nuestro cuerpo, golpeándolo, como dice Pablo, poniéndolo en servidumbre, disciplina en dominio propio, porque podemos ser alcanzados por otras cosas. En conclusión, este capítulo nos llama a la reflexión de que el evangelio es costoso. El precio fue la muerte de Cristo, pero debe ser llevado a todo el mundo gratuitamente y con gratitud del que lo lleva. Que Dios es el sustentador de la obra. Nunca olvide esto. Él es quien cumplirá sus propósitos en mí o en ti. Yo conozco mucho que cuando se dice que viven por la fe, no quiere decir que la iglesia no es que lo ayuda. Es que si la iglesia le da o no le da, ellos siguen haciendo la obra. Ellos no tienen nada que ver. Yo conozco actualmente misioneros así. Mi suegro también fue un misionero así. Y otros que si le dan, nunca están diciendo qué pasó y dónde está. Está bien, yo sé que tienen sus necesidades, pero la iglesia tiene que estar atento a esas necesidades. Hermanos, son muchas las cosas que podemos decir de esta porción, pero yo creo que el fundamento es claro. Hay derechos, pero hay libertad también en renunciar a esos derechos. Que Dios nos ayude a entender que la obra es de Dios. Y si es de Él, mire, si usted da, está bien, y si usted no da, también está bien. ¿Entiende lo que quise decir? Ahora usted sabe, como dice Pablo, y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, recompensa tendré, pero sí, ay de mí si no lo anuncio. O sea, Pablo tenía una impuesta necesidad que tenía que ver con lo que el Señor había hecho en su vida, no con lo que él recibía o no. Y él lo hacía ¿cómo? Gratuitamente. Porque el evangelio es gratis. Realmente es gratis. Los creyentes son los que tienen que entender la necesidad y en base a la necesidad poder reconocer a otra gente para que hagan la obra. Que Dios nos bendiga ricamente en esta mañana.